Aqui, na Klabin, a gente dá muito valor à embalagem. Mas quando falamos de pessoas, o que vem de dentro é muito mais importante do que o que se vê por fora. Há alguns anos, a Klabin passou a dar mais foco e atuar com mais intensidade nos temas relacionados à diversidade. As ações, antes pontuais, tomaram forma, ganharam tamanho e geraram resultados. Hoje, a Klabin conta com um modelo de atuação que direciona as ações voltadas para a diversidade na empresa. Definimos onde queremos chegar e, agora, trabalhamos ações que nos levam para mais perto desse objetivo de sermos uma empresa cada dia mais diversa e inclusiva. Para chegar lá, trabalhamos em 4 frentes. Área corporativa, que faz a gestão do tema, desenvolvendo ações e programas alinhados à estratégia da companhia. Comissão de gente, que discute e recomenda ações para aprovação em diretoria. Comitê de Diversidade, que constrói e apoia ações locais com representantes das unidades. E os grupos de afinidade, formados por colaboradores voluntários que se dedicam aos temas de diversidade como raça e etnia, gênero, diversidade geracional e LGBTI+. Cada grupo é responsável por discutir, construir e apoiar ações que fortaleçam seu tema e propósito específico. E é sobre eles que você vai conhecer um pouco mais agora. Hola a todos, yo soy Miguel, hago parte del equipo jurídico de Cabin y también soy el líder del grupo Black y conmigo está aquí Luciana. Hola, soy Luciana Valencín, soy del área de desarrollo de nuevos productos en papeles y hoy estoy aquí para contarles junto con Miguel sobre la actividad de diversidad Black, que son los grupos de diversidad en Clavi. Ustedes deben haber visto muchas encuestas y estudios hablando sobre la importancia de tener colaboradores de diferentes grupos dentro de una compañía para contribuir a tener mejores resultados. No se trata solamente de personas de diferentes universidades, son personas de diferentes culturas, de razas, de géneros, y todo esto va a hacer que estas personas tengan pensamientos diferentes, creen un mejor ambiente de trabajo y a mejores resultados. Esta inclusión no es una jornada muy simple. Miguel les va a traer más información sobre cómo eso funciona. Pero nosotros vimos una TED de Joseph Campbell que menciona 5 pasos para que nosotros podamos ser un defensor de terceros. Y nosotros nos basamos en eso para compartir algunos tópicos y asuntos importantes de esta jornada de inclusión para aumentar la representatividad de las personas negras en los entornos. Porque si nosotros observamos lo que ocurre, vemos un mundo de personas blancas, especialmente en las corporaciones, y nosotros necesitamos trabajar y contribuir para que esa representatividad aumente. Y esas personas, que son la mayoría de nuestra población, pasen a formar parte de esos negocios, de esas empresas, con un papel más activo. El primer tema que voy a encarar hoy es el de desbloquear las pequeñas motivaciones. Este es el nuevo 1. La lucha por la equidad tiene un sentido de propósito. Es un proceso largo que puede durar más de una vida. Por eso es tan importante el debate y el combate, creando políticas y creando nuevas leyes públicas para que esas diferenciaciones se minimicen dentro de la sociedad. Es necesaria una discusión, es necesario un debate, es necesario que las personas expongan sus puntos de vista y discutan sobre ellos para que nosotros podamos avanzar en dirección a la democracia racial. Y cuando nosotros evaluamos las características de la mayoría de las personas negras, vemos que son personas menos favorecidas, que tienen condiciones económicas y educativas inferiores. Y eso es una consecuencia del racismo estructural que afectó también a la población indígena, no solamente a la población negra. Esas leyes tienen que asegurar la equidad entre
los pueblos. Hasta la actualidad, nosotros sabemos que el racismo continúa modelando nuestra sociedad. Pero ¿cómo notamos esto? Es muy simple. Si nosotros miramos el Congreso Nacional en un país en que más del 50% de la población es negra, yo tengo solamente un 5% de parlamentarios negros. Hoy en día, cuando oímos los temas de violencia, siempre hay personas negras involucradas. Se estima que en Brasil cada 23 minutos un joven negro es asesinado. Esa es la importancia, esa es la discusión que debemos tener en mente. Es un tema complicado, no es un tema simple, pero el tema estructural no quiere decir que el racismo sea una construcción imposible de evitar. Tenemos que trabajar en él para que nosotros podamos tener más equidad entre las personas. Y ahora Miguel les traerá un poco más de información a ustedes. Exactamente, Luciana. Muy interesante la introducción, creo que trae un contexto y ese es nuestro propósito aquí. Es bueno aclarar, cuando hablamos de racismo en Brasil, estamos hablando de los contornos éticos raciales que se impusieron sobre esta práctica discriminatoria, sobre esta práctica que tiene por finalidad perjudicar, disminuir, eliminar algún individuo que posee características que son distintas de aquellas que nosotros entendemos como correctas o según nuestra construcción sociocultural, educacional, nos llevó a creer que era la forma más adecuada. Y aquí en Brasil, esa cuestión se vuelve más evidente dentro de lo que llamamos racismo estructural. Pero al final de cuentas, ¿qué es el racismo estructural y cómo empezó? Es estructural porque está en todas las estructuras de nuestra sociedad y es un problema histórico con nuestro país. Para que hablemos de racismo estructural, tenemos que entender el contexto amplio y el contexto histórico. Por eso es que necesitamos volver un poco hablando de lo que sucedió con nuestro país a partir de 1530, 1520, cuando inició el periodo de colonización y cuando empezó el periodo de la esclavitud y primero intentado por los indígenas, pero después no tenían condiciones de aguantar el trabajo pesado y recayó sobre los negros africanos. Práctica que ya venía ocurriendo en Europa, en que los negros eran negociados contra las tribus africanas y eso no era novedad allá, pero resolviendo entonces exportar eso a Brasil. Y a lo largo de eso algunos conceptos fueron creados, como el del darwinismo social, por ejemplo, para que la población negra desapareciera del país a través de estudios que fueron hechos totalmente equivocados, una idea que fue importada de Europa aquí a Brasil, en que era que la persona blanca era considerada superior por criterios fisiológicos y eso no tenía ningún sentido. Pero vino con la intención de colocar al negro en una condición inferior. Los criterios de mezclar las razas, la mezcla entre la población blanca y los negros para que poco a poco esa población negra fuera quedando un poco más clara y los descendientes ya no tendrían la piel más oscura y consecuentemente la población negra sería erradicada. Conceptos de esos que fueron deshaciéndose con un tiempo, pero que dejaron raíces, raíces con intención de excluir y que alcanzaron nuestro país. Vimos al inicio, para ser considerada el racismo como crimen en una ley desde 1951. Ya pasaron algunos años y si vamos a considerar todo el periodo de nuestro país, de la constitución de nuestro país, a lo largo de esos 520 años, por lo menos 71% de este periodo fue dedicado al periodo abortista, 368 años de esclavitud, si vamos a considerar desde el inicio de 1520, pero la abolición solo tiene 132 años y las políticas públicas para la población negra solo 32 años. Entonces tenemos que pensar qué políticas fueron esas, por qué fueron creadas. Porque hay un desequilibrio social
arraigado en esta construcción que vino a lo largo de estos 132 años, que impidió la inserción del negro en el medio social. Entonces, el Estatuto de la Igualdad Social, que viene desde 2010, el cambio de política de enseñanza, que consta del conocimiento de la historia africana en Brasil a partir de 2003, la cuestión de la salud, que vino un poco después, las cuotas para ingreso en las universidades en razón del déficit de estudio de esa población negra que viene de manera precaria a lo largo de los años. Todo eso tiene una razón y un porqué dentro de este contexto histórico. La falta de acceso de representatividad, como ya lo dijo Luciana, impidió que la población negra ascendiera dentro de nuestra sociedad y tuviera condiciones de poder participar, desarrollarse y tener su lugar de forma equitativa con todos aquellos que componen nuestro país. Entonces, ese contexto histórico es muy importante en esa parte 2 que tratamos de sintetizar para que podamos entender nuestro escenario actual y pensar en los próximos pasos. Y una vez dicho todo esto, es extremadamente importante que tomemos conciencia de lo que se dijo. Debemos tomar conciencia que el Brasil es el país con la población negra más grande fuera del continente africano. Y si nos detenemos a pensar y empezamos a identificar las cosas, vamos a ver que realmente la población blanca tiene una serie de privilegios. Por ejemplo, cuando uno va a un restaurante, es muy común que sea una persona negra quien lo sirve. Cuando uno mira los barrios pobres, la mayoría de las personas que viven allí son personas negras. Entonces, es necesario que tengamos ese cuidado y esa conciencia y que empecemos a identificar esas situaciones para que podamos contribuir aún más. Y naturalmente tenemos que parar de usar términos que tienen un origen en esa discriminación. Mulato, día de blancos, las cosas están negras y muchas otras palabras y términos que usamos cotidianamente. Entonces tenemos que que ser cuidadosos porque son términos que están asociados a este tipo de prejuicios. Es necesario también que no busquemos a las personas negras sobre temas raciales. Podemos hablar con los blancos sobre esto. No solamente los negros, las personas negras entienden sobre este proceso. Claro que fueron mucho más afectadas y sufrieron mucho más. Pero cada vez más hoy tenemos médicos, abogados, escritores, físicos, intelectuales que son negros y que pueden hablar sobre diferentes temas de la vida contemporánea. No tienen que referirse solamente al contexto histórico y al racismo estructural. Tienen que ser incluidas en nuestro día a día para abordar todos los temas. Es muy importante hacer inclusión, tener conciencia y nosotros hemos apostado a hacerlo aquí, en el grupo Clavín. Y es por eso que nosotros, cuando hablamos un poco sobre el grupo Black y especialmente dentro del grupo, nosotros pensamos en lo que tenemos por delante que tiene que ver con la clausura de esta charla. ¿Estamos obligados a defender los negros? No sé, pero nuestro objetivo aquí es mostrar cómo nosotros lo estamos haciendo, porque entendemos que los cambios son necesarios y esenciales y que pequeños cambios pueden aportarle mucho sentido a miles de personas que se sienten menospreciadas, que se sienten inferiorizadas, porque en verdad pasaron por todo un contexto histórico. Su origen es parte de ese contexto histórico. Fueron marginadas por muchos y muchos años, pero nosotros podemos hacer las cosas diferentes. Nosotros podemos aportar valor y mostrarles la igualdad a esa persona, a esas personas. Y este es el objetivo del Grupo Black aquí. En Clavín nosotros hacemos diferentes rondas de conversación para concientizar a las personas y a los otros colaboradores sobre ese sesgo inconsciente, porque a menudo nosotros usamos los términos que yo mencioné antes sin darnos cuenta. Parece muy natural. El chiste que ocurrió en el Big Brother es muy natural para muchas personas, pero no lo es. Lastima. Ese chiste afecta a las personas que ya han
pasado por toda esta marginación. Entonces, necesitamos mostrarle a las personas que tienen que ver las cosas de ángulos diferentes. Nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas siempre del mismo lado. Es necesario abrir la mente. Y ahí nosotros también buscamos traer a los estudiosos, profesores, intelectuales de esas áreas para que nos traigan más informaciones para nuestros colaboradores también. El último año nosotros empezamos el programa de la pasantía social, que de cierto modo está directamente relacionado con la población negra porque son los que sabemos tienen los ingresos inferiores. Entonces nosotros hemos trabajado con nuevas metas, con nuevas actitudes que nosotros podemos tener para traer equidad y representatividad, aumentando la representatividad aquí en Clavín. Nosotros vamos a terminar esta conversación presentando un video de otros colaboradores que participan del grupo Black y nos ponemos a disposición para discutir más actividades que puedan contribuir para esta mayor representatividad del grupo Black. Hasta pronto. Exactamente. Fue muy bueno, agradezco la participación, el interés, recordando que estamos juntos en esa jornada para hacer la diferencia, para apoyar la causa de los negros, los blancos, de los amarillos, de los indígenas, de todos nosotros, para que tengamos un país mejor. Soy Nayara y el grupo Black significa representatividad. Yo soy Joel y el grupo Black significa pertenencia. Soy Nayane y el grupo Black representa para mí integración. Yo soy Juvenal y el grupo Black representa compromiso. Soy Raúl y el grupo Black representa concientización. Soy Bruna y para mí el grupo Black representa inclusión. Carol y para mí el grupo Black representa identidad. Yo soy Rogerio y el grupo Black representa transformación. Gracias.